¿Qué tal, chicas? Esta es preguntas y respuestas para Jan y Demet. La primera que tengo es si Jan está con alguna mujer que no sea Demet. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La verdad que no veo que no esté con alguna mujer que no sea Demet. Dos, cuatro, seis, siete. Me está cortando esto, no lo veo. A ver. Bueno, vamos a borrar la pregunta. No, gente, no está con ninguna mujer que no sea ella. La segunda confirmación. La otra. La voy a tachar esto. Si Jan aceptó hacer algún tipo de circo mediático para tener mayor salida profesional. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Entonces salida profesional. Estoy hablando en este momento, no anteriormente, ahora, en tiempo actual. La estrella sería lo mediático, la papa, la mujer, siempre ser honestos, el ermitaño, los enamorados, la rueda, la fuerza y la torre. No.
que obviamente estuvo la propuesta, sí, no la aceptó. Mamita. La propuesta estuvo, y siempre son las mismas personas. Bueno. Voy a mezclar las cartas, Algunas están mezcladas, otras no. Pues lo que pasa es que estuve haciendo varios videos y estas sí las tengo que mezclar. Bueno, sí, Jan sigue queriendo tener una familia con Demet. Así, pingui, y lo voy a abrir por acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El mago, el sol. ¿Les responde esto? Es un sí. Está el mago, el sol, el rey de copas, el 2 de copas, los enamorados. Sí, total y absolutamente sí. Es más, no solamente les contesta eso, sino les contesta que él está enamorado de ella. Clarito y conciso. Bueno, la otra pregunta. ¿Está una mujer italiana y otra brasilera detrás de la mala información de las redes? A ver. Él, la templanza, la torre, la luna, el mundo, que sería la mala, la desinformación. Sí, acá hay una mujer que es más grande, que maneja medios, que está totalmente detrás de esta información falsa, porque ve que de a poco Jan se le está yendo debajo de su poder. Otra mujer más, sí, totalmente, que están moviendo esto mediáticamente. Una tiene más poder para moverlo que la otra, fingen no conocerse, pero sí se conocen. Pero hay una que es ella, que tiene más poder para mover medios. Y es la que quisiera tener agarrado a Jan para prácticamente para siempre. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, la otra es, ¿fue Demet quien le informó y le ofreció la publicidad de Egipto a Jan? Bueno, ya sale la dama, el caballero, el hombre, el anillo y el trabajo. Es un recontra sí esto. Esto de hecho es el contrato. Quien lo manda ella. Es un re sí, un re sí. Uf. Bueno, ahora otra pregunta es, puedo agarrar estas. Si me gustaría buscar una mujer. Si Demet no quiere salir a la... Si es Demet la que no quiere salir a la luz por miedo a la opinión pública. A ver. Se podría preguntar de dos maneras esto. Vamos a preguntarlo primero así, a ver qué contestan.
Entonces es Mehmet la que no quiere salir a la luz, por miedo a la opinión pública. No quiere salir a la luz. Sí, tiene miedo a la opinión pública. Totalmente. Es la que, por más que ella tenga un compromiso sentimental, no quiere salir, tiene miedo a la opinión pública, a lo que puedan opinar de ellos, a perder trabajo, a perder dinero. Sí, sí. Pero de la otra manera que se puede preguntar es ¿por qué no quiere salir? Así no las condiciono tanto. ¿Por qué no quiere salir a la luz? A ver. La tibulana. Uf, total. Y absolutamente tiene miedo a la opinión pública. Vuelvo a repetir. Aunque ella esté comprometida, enamorada y todo, quiere mantenerlo guardado en secreto. Sí, tiene el miedo a la opinión, al que dirán, acá está el jardín, al que dirán la opinión pública. La Terra, o sea, esta idea la aterra honestamente. Sí, totalmente. Bueno, la otra pregunta, si es cierto que pensaba salir en el tour, o sea, pensaban salir a la luz, calculo yo que es la pregunta, en el estreno del Turco, y como le mandaron ese fotomontaje con esta mujer, fue para destruir su salida. Calabarro. ¿Dónde está el hermoso de carta? 1, 2, acá está, no lo encontraba. A ver si se entiende la pregunta, porque la pregunta es, pensaban salir a la luz en el estreno del Turco y por eso fueron ese fotomontaje que hicieron con esta persona de no muy buena reputación para que arruinar esa salida. Uno, 2, 3, 4. Bueno, sí, habría como un salto de fe acá que fue cortado precisamente. Esto es la comunicación. Fue recontra cortado. Precisamente por las cosas que fueron enviadas. Acá hay como un salto de fe que fue cortado por todo esto. Sí. Sí. Iba a decir, parece una novela turca, pero ellos son turcos.
Bueno, la otra pregunta es si es cierto que esta señora de los medios, de la que estábamos hablando al principio, que hace todo este tipo de, que lleva la media y todo este tipo de montajes, que se vio muy claro, que está muy rabiosa porque ve que él se le escapa. Vamos a agarrar estas, vamos a ponerle a la señora, aunque es una, acá parece una señora más joven, pero es una señora más grande. Caminos, se ve que se le va la gallina de los huevos de oro. Y por eso quiere arruinar todo tipo de relación con... y no quiere que se separó de Jan. Sí, pero me gustaría que se vea más, más gráfico. Entonces lo que voy a hacer, voy a agarrar estas cartas, las voy a mezclar para que nos den más detalles. Bueno, eso está curioso. Bueno, mínimamente está preocupada. Está preocupada, no sabe qué hacer para que no se le vaya. Bueno, ¿qué va a hacer? Todo lo posible, lo que esté en sus manos, como para ponerle piedras en el camino, ¿no? Acá está la torre. Le va a ofrecer el oro y el moro, cosa que él no tiene que confiar, pero sí, está preocupada. Más que enojada, sí, hay un cierto enojo, pero yo lo que diría es que está preocupada porque de a poco es como que está escapándose de su poderío, por decirlo de alguna manera. Eso la tiene sin dormir, que está intentando por todos los medios, ofreciéndole cosas, proyectos. Ya sabemos que las copas pueden ser proyectos buenos y proyectos malos, ¿no? Hay 7 copas, o sea, en las 7 copas no es que todo es hermoso y maravilloso. Hay una copa que también tiene veneno, ¿no? Le está ofreciendo el oro y el moro, está haciendo campaña sucia en internet, en redes, fotomontajes, enviándole cosas, tratando de destruir la pareja, de que no salgan a la luz. Todo eso es lo que está haciendo y es lo que sale en las cartas. Pero bueno, no es ninguna novedad. A ver, acá.
si Demet, perdón, sigue amando a Jan, sí, aunque a veces tiene ganas de escaparse, le preocupan un montón de cosas, pero claro que lo sigue amando. Está esperando también cosas de él, es como que está esperando que lo que ella plantó florezca, aunque muchas veces no sabe para qué lado correr y que toda esta situación le preocupa, sí, está enamorada, hay pasión entre ellos, pero muchas veces es como que no sabe qué hacer, o sea, se paraliza. Hacer compromisos, tiene muchos conflictos internos, pero por un lado quiere ser una mujer independiente, por el otro lado lo extraña, quiere la familia. Sí, está enamorada de él, en este momento igualmente está muy confundida, pero sin duda sí está enamorada de él y quiere la familia con él, sale clarito. Pero está esperando como que algo que ella plantó en él crezca, o sea, está esperando eso. Pero por momentos no quiere esperar, por momentos no sabe qué hacer, no duerme la noche, se preocupa, pero en definitiva, sí, lo extraña, quiere todo con él, quiere la familia. Bueno, a ver, sí, es cierto que los agentes de ella, o sea, los managers, calculo que sabían de los problemas que podía dar la serie en la que está haciendo ella ahora y que le mintieron o le doraron la píldora para que se alejara de Jan. Vamos a ver. Caballero de espadas, ya hay conflicto acá. La luna, las de espadas, el ermitaño. Sí, le pintaron cosas de color de rosa. Ay, Dios. A veces me agarra fuera de joder, se los digo fuera de broma, chicas, una opresión en el pecho impresionante. Sí, esto es para separarla de él, es verdad esto. Para traer problemas, más problemas. El diablo, hoy Dios, 5 de espadas, diablo. Justicia, el as de basto, el 8 de basto, la reina de espadas, la muerte. Sí. Dicho esto, voy a decir otra cosa también. Siempre mezclo eso.
Disculpen que estoy mirando así porque quería ver algo. Sí, le mintieron, pero voy a decir una cosa más aparte de esto. Le pintaron una cosa que no es tan real. Yo creo que por un lado ella tenía sus dudas también sobre esta serie, pero sin embargo la hace igual porque quiere seguir vigente y tiene miedo a no aparecer más en los medios, a que no la llamen como actriz, sobre todo si bien es una persona muy joven, hay personas más jóvenes también a envejecer. Creo que sí va a tener sus problemas en esta serie, puede ser que no solamente con el protagonista, esta serie no está hecha para ella, está hecha para él. Y esta es la verdad. Yo la vez pasada lo vi, no lo quise decir, pero es una serie que está hecha en realidad para mostrarlo a él, no para mostrarlo a ella. Si hay una coprotagonista, puede ser que tenga problemas y que traten de opacarla. Creo que ella, más allá de que le hayan mentido, tiene una muy buena intuición y ella lo sabía, pero igualmente se arriesgó pensando que ella puede contra todo. Esto es lo que yo opino, o por lo menos no lo que yo opino, es lo que me dicen las cartas. Pero hay veces que se ve que sí, la quieren, que se lo ofrecieron para separarla, para que haya malos entendidos, para que se hablen cosas que no se tienen que hablar, sí, también. Pero cuando salen así las cartas, a mí la verdad es que me da... es como que me agarra una presión en el pecho muy, muy grande, porque a veces que yo digo, pero ¿se puede ser tan malo? O sea, tan... Ay, estos chicos. Si fuera tan fácil ahí por ahí sacarse los miedos y los prejuicios y ver las cosas desde otro punto y ver que tienen todo lo que un ser humano puede desear en la vida. Qué fácil sería, ¿no? Qué lástima que no lo puedan ver en este momento. Eso es lo que más pena me da. Porque uno a veces vive la vida corriendo por X motivo, por el trabajo, por la fama, por el dinero, y no le da valor realmente a lo que tiene. Si él la va a ir a ver, la va a ir a visitar, sí, la va a ir a ver, la va a ir a visitar, por más que esté ocupado grabando, sí, la va a ir a ver y la va a ir a visitar. Eso es lo que a mí me da lástima. Me da mucha pena realmente, porque cuando se llega a mi edad, que no son pocos años, uno empieza a darle... Claro, cuando uno es joven está en otro, está en hacer dinero, qué sé yo, ellos por ahí en fama, en dinero, yo tratando de comprar una casa, de criar a los hijos. Son diferentes cosas, ¿no? Porque somos diferentes mundos, pero realmente a lo que se le tiene que dar valor es a los afectos, a tu pareja, a tus hijos, a lo que realmente vale la pena, lo que tenés al lado.
Y a veces estar en esa vorágine no lo pueden ver, y eso es lo que me da mucha rabia y mucha pena. Pero también yo entiendo que también es parte de la vida y parte de un proceso personal de cada uno. Yo lo digo con unos cuantos años encima, ¿no? Que tal vez, si me lo preguntaban hace 25 años atrás, lo hubiera visto de otra manera. Qué sé yo. Bueno, yo acá pregunté si hay alguna mujer misteriosa que está con Jan en Egipto. No. Fíjense que está la luna, está el diablo, está la mujer, está el colgado, el sol, la rueda y la torre. Todo fake y más fake. O sea, todo falso. Bueno, por hoy fueron todas las preguntas que tenían, chicas. Les mando un beso. Para la próxima no sé qué voy a hacer, qué haremos. Ya seguramente va a haber más preguntas porque con ellos todos los días hay algo nuevo. Pero bueno, me quedo con la reflexión de que espero que se den cuenta más bien pronto que tarde que lo que realmente vale en la vida son otras cosas. Ni es el poder, ni es la fama, ni es el dinero. El dinero es necesario para vivir, por supuesto, vivimos en esta tierra, pero todo lo demás se puede prescindir. No se puede prescindir del amor, no se puede prescindir de una familia, no se puede prescindir de la salud. Dinero creo que ellos tienen, por ahí ella tiene más, él tiene un poco menos, pero de todo lo demás se puede prescindir y realmente lo que es importante no. Y espero que ellos dos reflexionen sobre esto. Sé que son jóvenes, que tal vez no tengan esa mirada en este momento, pero qué es lo que realmente importa en la vida, y lo digo desde la experiencia propia, ¿no? Que a veces yo digo, estamos en una ruedita del hámster que no nos deja ver más allá, y que es la Matrix que estamos metidos, y realmente lo importante son otras cosas. Y también lo digo por experiencia propia, nosotros vemos un pedacito de la película, de las cosas que pasan en este momento, decimos, ¿por qué nos pasa esto en este momento? Y después cuando tenemos un pedazo más largo de la película, entendemos por qué esas cosas pasaron en ese momento. Aunque nosotros hayamos sufrido, hayamos maldecido, nos hayamos enojado con todo el mundo, hasta con el mismísimo Dios, esas cosas pasaron para nuestro mayor bien. Entonces yo digo, bueno, todo es un aprendizaje, ¿no? Y todo llega cuando tiene que llegar, no es ni antes ni después. Pero realmente ellos tienen lo más importante que un ser humano puede tener, y espero lo puedan valorar. Bueno, eso fue una reflexión mía. Les mando un beso grande.